Estimadas y estimados estudiantes, sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta tercera cápsula de cuidados y acompañamiento de la mujer en el alivio del dolor en el trabajo de parto y parto. Mi nombre es Yael Quiroz Carreño y los y las acompañaré en esta cápsula nuevamente. Tal como les había comentado ya en las otras sesiones, el objetivo de todas estas cápsulas son reconocer la fisiología del dolor específicamente en el trabajo de parto y parto, y finalmente reconocer las distintas alternativas del manejo no farmacológico y farmacológico del trabajo de parto y parto. Es por esto que en esta cápsula nos vamos a enfocar principalmente en el manejo no farmacológico del alivio del dolor y vamos a ver algunas conductas de matrona para el alivio del dolor farmacológico para la mujer que lo requiere o lo necesita. Ya conocemos que el dolor va a ser una experiencia sensorial desagradable, producto de una estimulación de los nociceptores, pero esta experiencia sensorial desagradable va a concluir o va a generar una percepción acerca de esta señalización. Y es ahí entonces que, ya lo hemos visto, comenzamos con una transducción de la señal, una transmisión de esta que se transforma o tiene un proceso de modulación que llega a una percepción finalmente, pero que se va a convertir en una experiencia emocional de dolor, específicamente en el trabajo de parto y parto. Y es por esto que esta percepción, que va a implicar la abstracción y elaboración de señales sensoriales, va a estar influenciado, como ya lo hemos visto anteriormente, por las emociones, el ambiente y la experiencia previa de este sujeto o de esta mujer que está experimentando el trabajo de parto y parto. Y como ya también sabemos, si estamos expuestas a elementos estresantes en el ambiente o a situaciones estresantes que se está viviendo durante un momento específico, la experiencia emocional o la experiencia del dolor va a ser distinta. Y con relación a una experiencia basada en este proceso y basada en el dolor o en la vivencia de dolor en el trabajo de parto y parto, la Organización Mundial de la Salud, como ya lo hemos conversado, ha generado medidas en las que recomienda que hayan estrategias para el alivio del dolor disponibles en todas las instituciones o que la mujer pueda recibirlas al momento de su trabajo de parto y parto, y además que la mujer pueda contar con movilidad durante el trabajo de parto como una metodología de alivio del dolor, y también pueda elegir la posición de su elección al momento del parto propiamente tal. Y para esto es fundamental tener recursos físicos esenciales que nos puedan facilitar el otorgar a la mujer estos elementos, y también tener personal competente y motivado y también actualizado en estas medidas de alivio del dolor em, y en una atención de calidad, básicamente. Y ya habíamos conversado que el alivio del dolor y en el trabajo de parto y parto tiene que ser o tiene que partir desde lo más inocuo hasta aquellos elementos o estrategias de alivio del dolor que pudiesen tener un efecto adverso o un efecto secundario en la mujer y el recién nacido, o el feto en este caso. Por tanto, partimos desde siempre los enfoque o los elementos no farmacológicos del alivio del dolor, y hasta finalmente llegar a aquellos elementos farmacológicos como lo que tenemos nosotros ahora establecido por ley y como una garantía GES, que puede ser la analgesia peridural en el trabajo de parto y parto. Pero en relación al enfoque no farmacológico del dolor, ¿qué es lo que dice la evidencia? Y la evidencia refiere que existen revisiones sistemáticas que señalan que los métodos no farmacológicos pueden ayudar a reducir la percepción de dolor, la duración del trabajo de parto y mejorar el sentido de autocontrol y la experiencia emocional de las mujeres, aunque la calidad de estas pruebas varía de baja a muy baja. Y con relación al enfoque no farmacológico, también existe evidencia que dice que en realidad no tiene mucho efecto en el alivio del dolor.
pero claro, no va a tener efecto en el alivio del dolor, pero sí va a reducir esta percepción de la mujer de la sensación de dolor. ¿Y qué refieren las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una experiencia de parto y trabajo de parto positivas? Es que con relación a la anestesia peridural para el alivio del dolor, es que se recomienda la anestesia peridural para gestantes sanas que solicitan alivio del dolor durante el trabajo de parto y parto, dependiendo de cuáles sean las preferencias de la mujer. Y esto radica en que no se debe obligar a la mujer a tener una anestesia peridural si es que ella no lo desea, y siempre tiene que ser una opción que ella sea libre de elegir y que no haya nadie como intentando subordinarla a que esta sea su elección. Con relación a los opioides para el alivio del dolor, los opioides de administración parenteral como el fentanilo, la diaformina y la petidina son opciones recomendadas para las gestantes sanas que van a solicitar el alivio del dolor durante el trabajo de parto y parto. Y esto también vuelve a referirse dependiendo de cuáles sean las preferencias de la mujer. El alivio del dolor durante el trabajo de parto y parto siempre tiene que depender de las necesidades que tenga la mujer. Finalmente, cuando hablamos de técnicas de relajación para el tratamiento del dolor, la Organización Mundial de la Salud recomienda técnicas de relajación, incluso la relajación muscular progresiva, utilizar técnicas de respiración, poder tener música ambiental que sea de preferencia de la mujer, meditación con una atención plena. Estos son técnicas de mindfulness y otras técnicas que las vamos a poder ver en esta cápsula, y todo esto para gestantes sanas que puedan aliviar su dolor durante el trabajo de parto, dependiendo también de las preferencias de la mujer. Esto quiere decir que si la mujer no quiere técnicas de relajación o técnicas de alivio del dolor no farmacológico y sí prefiere técnicas farmacológicas, esa es la elección de la mujer y debemos respetarla. Con relación a las técnicas manuales para el tratamiento del dolor, se recomiendan técnicas manuales como masajes o aplicación de compresas tibias para gestantes sanas que solicitan el alivio del dolor durante el trabajo de parto, y esto va a ser también dependiendo de las preferencias de la mujer. Y en este sentido, se recomiendan estas técnicas manuales, pero también se recomienda el acompañamiento de la mujer durante todo el trabajo de parto y parto con la persona que ella haya decidido que sea su acompañante significativo. Este elemento también es un pilar muy fundamental de el manejo del alivio del dolor y de la percepción del dolor, que lo vamos a ahondar durante la presentación. Y con relación al alivio del dolor para prevenir el retraso del trabajo de parto, esto es un elemento que muchas veces es confundente y creemos que utilizar mecanismos tanto farmacológicos como no farmacológicos para aliviar el dolor va a hacer que este trabajo de parto o parto sea más corto, o para reducir el uso de conducción oxitótica del trabajo de parto. Esto es totalmente falso y no está recomendado. Esto quiere decir que el trabajo de parto y el parto van a tomar el tiempo que sea necesario para desarrollarse, y que sí va a ayudar a que la percepción del dolor sea diferente o sea distinta teniendo estos manejos no farmacológicos y farmacológicos, pero no significa que vayamos a cortar o que vayamos a evitar o reducir el uso de conducción del trabajo de parto, o que vayamos a acortar los tiempos del trabajo de parto propiamente tal. Entonces, estas revisiones sistemáticas que se han realizado acerca del manejo no farmacológico o el enfoque no farmacológico del dolor comentan que el masaje, las compresas calientes, los métodos manuales térmicos pueden contribuir a reducir el dolor, a reducir la duración del trabajo de parto y a mejorar el sentido de control y la experiencia emocional de la mujer. Tenemos dos tipos de intervenciones que podemos encontrar o podemos agruparlas en estas dos grandes grupos, en donde tenemos intervenciones de bajo riesgo, o sea, de bajos recursos, en donde vamos a tener la libertad de movimiento, el masaje, la aplicación de calor o frío, técnicas de respiración, el acceso a duchas calientes
musicoterapia o audioterapia. Y los beneficios van a incluir la capacidad de utilizar múltiples modalidades y de facilitar su uso y su bajo costo. Pero también tenemos algunas intervenciones que tienen un poco más de recursos o incluyen un poco más de gasto económico, como son el caso de acupuntura, inmersión en agua, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que estos son los llamados TENS, inyecciones subcutáneas y aromaterapia e hipnosis, porque ya requieren un poco más de entrenamiento del profesional que lo va a realizar y también incluyen insumos que pueden tener un poco más de o la necesidad de un poco más de aplicación de recursos económicos. Tal como les comentaba, sin, a pesar de que la calidad de la evidencia pudiese decir que es baja o no es de alta calidad, si la mujer las considera beneficiosas, todos estos elementos ya mencionados, que son beneficiosos para ella, es necesario darle la oportunidad para ser adoptadas y ser utilizadas por la mujer, porque sí o sí va a tener un efecto en la percepción del dolor. Y antes de pasar de lleno a las consideraciones en el abordaje del dolor de la mujer en el trabajo de parto y parto, tenemos que tener o debemos ser conscientes de que el tratamiento del dolor o el manejo del dolor del trabajo de parto y parto siempre debe decidirlo la gestante, pero es fundamental ofrecer el apoyo constante durante todo este proceso, otorgando seguridad y un refuerzo positivo de sus decisiones y de las elecciones que ha decidido tomar la mujer. Ah, y aquellas que deciden no recibir el tratamiento farmacológico, como aquellas que lo deciden, van a tener constante arrepentimiento de por qué no eligió esta alternativa en vez de esta otra, pero el refuerzo positivo debe ser a que en realidad se debe seguir eh, con ese mecanismo, pero en el caso de que no queramos seguir o que tengamos la oportunidad de arrepentirnos como mujeres durante este abordaje del dolor, se puede hacer. O sea, tenemos que ser como futuras matronas y matrones, debemos ser el constante apoyo de la mujer, además de la compañía que pueda tener de sus acompañantes significativos. La decisión de la mujer puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los valores que van a tener los profesionales. Si yo veo que una mujer está con dolor y en realidad yo creo que debiese haberse puesto la anestesia peridural hace rato, que ¿por qué está haciendo estos manejos no farmacológicos si no sirven? O sea, la decisión es de ella. Y en el momento en el que la mujer decide tratar su dolor de una forma u otra, su decisión es totalmente autónoma e independiente. No debemos en ningún momento intentar guiar, sí intentar guiar, pero no intentar persuadir a esta mujer porque elija un método sobre otro, sino que debemos, eh, lo que sí podemos hacer es a lo mejor ofrecer algunos métodos farmacológicos que nosotros creemos que le pudiesen beneficiar, pero jamás obligarla a elegir uno sobre otro. Y el cambio de la atención del parto y el abordaje del dolor se tiene que basar en la demanda del derecho de la mujer, también por un parto o un proceso menos medicalizado, menos interrumpido, menos, menos sí, menos interrumpido, menos medicalizado, más fisiológico. Y aunque contempla también otros aspectos, el tratamiento del dolor va a ser la piedra angular de este proceso e incluye el uso de terapéuticas no farmacológicas para aliviar el dolor y mejorar el control del dolor, como ya lo habíamos comentado, como la reflexología, la termoterapia, la hidroterapia, la estimulación nerviosa transcutánea o la acupuntura, entre otros. Con relación a los métodos no farmacológicos, el primero que vamos a ver es el movimiento de ambulación y rebozo, que la evidencia menciona que si la mujer está en posición vertical en la primera fase
del trabajo de parto siente menos dolor y necesita menos analgesia peridural y hay menos alteraciones de los latidos cardíacos fetales y se acorta el tiempo en la primera fase del trabajo de parto. Además, favorece la movilidad de la pelvis, lo que va a favorecer de por sí un mejor encajamiento del feto y genera en la mujer percepción de autonomía. Con relación a específicamente este movimiento y el rebozo, cuando hablamos de rebozo hablamos de esta tipo bufanda que se puede ver en la foto, pero podemos realizar este tipo de rebozo. Existen rebozos que son específicamente para el trabajo de parto y parto, pero podemos realizar esta técnica con una sábana, con una bufanda, con incluso la ropa que pueda traer la mujer, todo nos facilita. Existen diferentes formas y tenemos que ir adecuándolo a cómo la mujer desea ir posicionándose o cambiando su posición durante las contracciones uterinas, pero en la primera imagen podemos ver que la mujer está colgando del rebozo y este rebozo a su vez está amarrado en el cuello de, puede ser el acompañante significativo, la dula o también la matrona que esté acompañando este proceso de dolor. Y en la segunda imagen, bueno, y además esta mujer está sentada en la primera imagen sobre una pelota kinesiológica, pero puede estar la mujer sentada al borde de la cama, puede estar sentada en una silla. Lo ideal es que vayamos modificando o adaptando todas eh, estos métodos de alivio del dolor y no necesariamente vamos a tener que tener una pelota de un balón kinésico, sino que podemos hacerlo con los materiales que tenemos. Incluso este rebozo, esta sabanilla, esta bufanda la podemos calentar, entibiar y como vemos en la segunda imagen, se usa para ejercer presión y también para ejercer o realizar un pequeño masaje con este rebozo sobre las zonas que pudiesen estar generando mayor dolor. Por ejemplo, en esta segunda imagen, la mujer está sentada en una silla, está apoyando su pecho en la parte trasera de la silla, en el respaldo, y la otra mujer matrona, dula, acompañante, puede estar ejerciendo este masaje con el mismo rebozo. El hecho de que la mujer vaya cambiando de posición y que vaya adaptándose a lo que le va refiriendo su cuerpo es de mucha ayuda para el manejo del dolor. Los masajes y la temperatura o los cambios de temperatura local van a servir o son de mucha ayuda, principalmente para reducir la tensión muscular. Como vemos en las dos imágenes, tenemos a una mujer que está realizando un masaje con una pelota kinésica, pero puede ser con cualquier elemento que nos pueda facilitar realizar este masaje. Y también podemos hacer masaje, cariño en la cabeza, podemos generar, tal como les contaba antes, calentar este rebozo o esta sabanilla. Elementos o técnicas para el alivio del dolor podemos tener un montón. Podemos calentar sueros en microondas que podemos tener accesibles también en estufas y esos podemos llevarlos, envolverlos en una sabanilla y usarlos como guateros para los cambios de temperatura. Ahora, los masajes y los cambios de temperatura van a facilitar la relajación y van a reducir el dolor porque mejora el flujo sanguíneo y la oxigenación de todos los tejidos. O sea, aumentamos la irrigación, especialmente cuando tenemos cambios de temperatura, cuando tenemos temperaturas tibias o calientes, aumentamos el flujo sanguíneo y lo mismo cuando hacemos masaje o hacemos cambios de presión. También va a permitir la conexión que tiene la mujer con el acompañante o el acompañante con el dolor o el alivio del dolor que tiene la mujer, porque puede ser que estemos auscultando nosotras, matronas, los latidos, pero el acompañante puede en ese momento de contracción estar realizando un masaje en la cabeza, un cariño, puede estar preocupándose de que esta mujer esté cambiando de posiciones constantemente
Y los métodos de masaje, envoltura térmica, que es como vemos en la imagen de la derecha, esta mujer está contenida en un rebozo, en una sabanilla, que puede ser que esta sabanilla también la podamos entibiar para darle contención a la mujer y también la envoltura manual térmica pueden contribuir a la reducción del dolor, reducir la duración del trabajo de parto y mejorar el sentido de control y experiencia emocional de la mujer en el parto mismo. Y durante aunque la calidad de esta evidencia sea baja, lo vamos a poder comprobar con la satisfacción que genera en la mujer todo este tipo de mecanismos, porque además también vamos a tener una liberación de endorfinas con los cariños o con los masajes y con la cercanía que se va a generar, con esta cercanía de cuidado que se va a generar entre el acompañante y la mujer. Con relación a las técnicas de respiración y vocalización, el dolor durante el trabajo de parto y parto va a generar una modificación de la respiración tanto en su profundidad como en su frecuencia. Esto dado por una necesidad natural y genuina de vocalizar, quejarse, gemir y también repetir ciertos ruidos durante el trabajo de parto y parto, y también producto del dolor que generan las contracciones uterinas especialmente cuando son dolorosas. ¿Cuáles van a ser las técnicas respiratorias? Bueno, ustedes tienen un apunte que profundiza un poco más en esto, pero la idea es que se cambie de una respiración rítmica lenta a una respiración que pueda ser modificada o modificada con un patrón. La idea o el punto clave de esto es que la mujer se concentre en un punto focal y que siga los ritmos del parto y la respiración también siga los ritmos de este trabajo de parto y parto. Ahora bien, cuando hablamos de la ducha o los baños de inmersión durante el trabajo de parto y parto para el alivio del dolor, no existe evidencia de que haya un aumento de los eventos o efectos adversos para el recién nacido o para la mujer durante su utilización en la primera y la segunda etapa del parto, sino más bien existen evidencia de que hay una mejora en la satisfacción y también reduce el uso de analgesia peridural. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de esta metodología? Principalmente porque hay cambios de temperatura al usar baños de inmersión con agua tibia o agua templada. Además, hay una disminución de la fuerza de la gravedad sobre el cuerpo de la mujer, lo cual va a hacer que ella pueda o le permita descansar músculos y descansar también extremidades y en sí el soporte. Es importante también contemplar la musicoterapia y la aromaterapia en las salas de trabajo de parto y parto. Todo esto en el sentido de que para la mujer sea agradable o no, porque recordemos también que hay olores que van a ser característicos o nos pueden recordar alguna experiencia traumática o lo mismo con la música. Estos dos elementos nos llevan a lugares o nos llevan a recuerdos que quizás no queremos que la mujer que quiera eh, traer de nuevo a colación. Por tanto, la música puede ser una estrategia aceptable y no médica para enfrentar el dolor y la ansiedad por cual en sí por el ambiente que va a generar, que puede ser un ambiente de tranquilidad, de cercanía, de contención. Puede reducir el estrés, el insomnio, el dolor, la ansiedad, las náuseas durante el trabajo de parto y parto. Y el sonido y el olor van directamente hacia el sistema límbico del cerebro, que está estrechamente relacionado con las emociones, los recuerdos y las vías emocionales. Y por esto es que tenemos que tener mucho cuidado con qué olores y qué música se pone durante el trabajo de parto y parto. Normalmente, o lo ideal es que la mujer traiga ya cuáles son las esencias o tenga conocimiento de cuáles son los elementos que le puedan traer malos recuerdos para poder usar aquellos que van a traer buenos recuerdos. Y existe evidencia variable respecto a la seguridad que hay en el uso de aromaterapia o no, pero ya sabemos que
como nos puede traer emociones o recuerdos negativos, también nos puede traer recuerdos positivos esta instancia. Ahora vamos a revisar dos técnicas que son técnicas que requieren un poco más de recursos, pero también requieren de un entrenamiento que no es fácil y un entrenamiento que debe ser guiado. Y este es el caso de la acupuntura, que como podemos conocer, la acupuntura es una técnica ancestral china que se realiza mediante la inserción de agujas finas en diferentes partes del cuerpo para corregir desequilibrios de energías que hayan en el mismo. Esto para también aliviar el dolor en el trabajo de parto y parto. Para esto se necesita una subespecialización o cursos para conocer más acerca de esta técnica ancestral. También podemos encontrar aquellos estímulos destinados o realizados por medio de la digitopuntura o la acupresión, que van a ser estímulos que son hechos a través de las manos y los dedos en puntos específicos o en alguna circunstancia que combinando estos puntos se puede alcanzar un efecto de mayor alivio del dolor o proporcionar un estado de relajamiento. Y la acupuntura y la acupresión pueden tener un papel importante en la reducción del dolor y el aumento de la satisfacción con el manejo del dolor y la reducción del uso del manejo farmacológico para el alivio del dolor. Pero hay sin embargo, hay una necesidad más de investigación, se necesita hacer más estudios acerca de cómo es la acupuntura y la digitopuntura un mecanismo de alivio del dolor y claramente todos los profesionales que quieran realizar estos mecanismos deben tener formación en estas dos técnicas. También como mecanismo de alivio del dolor podemos encontrar la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea que les comentaba, esta es el TENS. Actualmente en Chile no se utiliza, pero es un dispositivo que está conectado a electrodos. De hecho, es la misma máquina o la misma estimulación que realizan los kinesiólogos, pero se realiza en zonas o en posiciones vertebrales que van a corresponder a las zonas o a las vías aferentes de la producción del dolor. Estos electrodos se colocan en la parte baja de la espalda en ambos lados de la columna vertebral en posiciones vertebrales de T10 y S2 que corresponden, como ya les comentaba, a las vías nerviosas aferentes y la unidad TENS va a emitir impulsos de voltaje pequeños que van a tener una frecuencia e intensidad que pueden ser controladas por la mujer durante el trabajo de parto y parto. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? De cierta forma cierra la puerta de entrada del dolor, o sea, genera un bloqueo de las vías aferentes, genera una sensación de control materno, de bienestar y liberación de endorfinas y además eh, podemos encontrar satisfacción positiva y específicamente a esta sensación de control o de control del dolor materno, aunque también falta todavía mucha más investigación y evidencia del efecto que tiene el TENS en el control del trabajo, en el control del dolor en el trabajo de parto y parto. Existe también la inyección intradérmica o subcutánea como una metodología para el alivio del dolor no farmacológica y consiste en la administración de agua estéril mediante una inyección intradérmica de 0,5 a 0, de 0,1 a 0,5 milímetros de esta agua estéril en 4 sitios de la zona lumbosacra, que son aquellos que se muestran en la diapositiva y que van a corresponder a este rombo que está comprendido entre la quinta vértebra lumbar y las espinas ilíacas posterosuperiores. Esta analgesia se produce exclusivamente para el dolor lumbar, pero no es efectiva para el dolor abdominal ni perineal, o sea, es una analgesia local y se recomienda su aplicación temprana durante la fase de dilatación. ¿Cuál puede ser el mecanismo de acción al tener nosotros, al administrar esta agua estéril? Lo que se produce es que ayudamos como se está produciendo una contracción
ayudamos también a que aumente el flujo sanguíneo por esta zona. Ahora, la hipnosis también se puede utilizar para el alivio o el manejo del dolor, y la hipnosis va a ser un estado alterado de la conciencia que incluye la concentración de la mujer en un foco de atención para reducir la percepción del ambiente externo. Esta hipnosis puede ser eh, por medio de un guía profesional que esté eh, preparado o preparada en esta metódica de alivio del dolor, o autohipnosis, ya sea porque la mujer genera esta autohipnosis de forma instruida. La hipnosis puede reducir el uso general de analgesia durante el parto, pero no el uso de peridural, y no se encontraron evidencias o diferencias claras para la satisfacción con el alivio del dolor, la sensación de cómo afrontar el parto o el parto vaginal espontáneo, y solo va a ser recomendada si es que la mujer lo solicita o si es que la mujer lo realiza. Es un proceso mucho más complejo, que va a tener involucrado, también puede tener involucrado algunos elementos de experiencias previas, entonces se debe estar muy instruido al momento de aplicar la hipnosis. Ahora bien, ya para ir dando un cierre a todas las metódicas de manejo o de alivio no farmacológico del dolor en el trabajo de parto y parto, vamos a hablar del acompañamiento continuo de la mujer en este proceso, y este se va a definir como una combinación de medidas de comodidad, apoyo emocional, entrega de información provista desde un trabajo de parto inicial o durante toda o el final de la gestación, o dentro de una hora desde el ingreso hospitalario hasta el parto. El acompañamiento puede ser proporcionado por una persona cuya única responsabilidad sea brindar apoyo a la mujer, y también puede ser eh, brindado por una persona que, en este caso, por ejemplo, las mujeres no van a, o sea, las matronas no vamos a tener solo nuestra responsabilidad de acompañar a la mujer, sino que tenemos que cuidar de este feto y de esta mujer. Pero también las matronas podemos acompañar y hacer un acompañamiento continuo durante todo el trabajo de parto y parto. El acompañamiento continuo va a generar en la mujer ciertos beneficios y que van a tener relación con un aumento de sentimientos de autocontrol, de aumento de sentimientos positivos, tanto intra como posparto, y disminución de la ansiedad al momento del parto, y una menor prevalencia de depresión posparto, porque la experiencia y la satisfacción del trabajo de parto y parto van a ser significativas porque la mujer estuvo acompañada durante todo este proceso. Y nos podemos preguntar cuáles van a ser mecanismos o cuáles son opciones para el acompañamiento continuo de esta mujer. Bueno, principalmente generar instancias de apoyo emocional, que haya una presencia continua, es decir, que la mujer vea que nosotros estamos ahí y que estamos preocupadas por ella y por su bienestar. Que haya también sentimientos de tranquilidad y de elogio hacia la mujer y hacia la misma matrona o profesional de salud. Que haya información sobre el progreso del trabajo de parto y parto. Eso es muy importante para todas las mujeres. Que haya consejos sobre las técnicas para sobrellevar el dolor y técnicas para mejorar el confort durante todo el desarrollo fisiológico del trabajo de parto y parto, y también para el desarrollo patológico en el caso de. Y también un elemento muy importante, llamar a las mujeres por su nombre, no usar diminutivos ni apodos a las mujeres llamarlas por su nombre. Y el apoyo continuo durante el parto va a poder mejorar los procesos fisiológicos del parto, así como los sentimientos de control y confianza que van a tener las mujeres frente a su propia fuerza y capacidad de dar a luz o de parir o de este nacimiento. Y asimismo va a reducir la necesidad de la intervención obstétrica, y también va a mejorar las experiencias y consecuentemente la satisfacción de la mujer de su proceso de trabajo de parto y parto.
¿Y cuáles van a ser los principales aspectos que van a influir en el afrontamiento y la percepción del dolor en el trabajo de parto y parto, principalmente en la educación prenatal? Y esto va a ser porque se ha asociado la educación prenatal con una disminución de la ansiedad, del temor, el miedo al parto, así como una menor percepción de dolor durante este. Esto quiere decir que hay una mayor preparación para el trabajo de parto y parto. Y además el acompañamiento y el soporte continuo durante el trabajo de parto y parto va a ayudar a que las mujeres afronten de mejor manera este proceso. Las mujeres que van a recibir acompañamiento tienen una mayor probabilidad de tener un parto por vía vaginal, menos medicación y señalan una menor percepción de dolor y mayor satisfacción de su experiencia. Y en esta diapositiva podemos ver un estudio realizado por docentes de eh, nuestro departamento llamado Satisfacción de la mujer respecto al rol de la matrona matrón en la atención del parto en el contexto del modelo de atención personalizada en Chile, en donde los principales resultados son referentes a que el componente que destacan las mujeres son por sobre todo las habilidades técnicas que tiene la matrona, el buen trato, la compañía, la contención emocional, la cercanía y la entrega de información en su rol profesional. Las mujeres esperan empatía, esperan amabilidad y motivación, y que la matrona y matrón contribuyan a la disminución de la ansiedad y a la disminución del dolor, de modo que se sientan apoyadas y puedan vivir una mejor experiencia que siempre y cuando esta experiencia sea deseada y sea deseada, va a ser una experiencia muy importante y quizás una de las más importantes de las mujeres en toda su vida. Por lo tanto, la calidad de la atención sí o sí siempre va a determinar una buena experiencia de el parto. Y con relación al acompañamiento durante el trabajo de parto y parto, este forma una parte integral de la estrategia de humanización de este proceso y para el bienestar de esta nueva madre, un miembro elegido de su familia debe tener acceso libre durante todo este proceso y también durante el periodo postnatal. Además, el equipo sanitario o el equipo de salud también debe prestar apoyo emocional a esta mujer y esto es otorgado o es recomendado principalmente por la Organización Mundial de la Salud, que en conjunto con la asociación El Parto Nuestro han tenido una lucha constante por garantizar el acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto y parto. Así entonces quedamos por finalizada esta cápsula en donde la invitación es a seguir instruyéndose y motivándose a conocer nuevas estrategias o aplicar estas estrategias de manejo no farmacológico del dolor en el trabajo de parto y parto, todo esto en pro de la satisfacción de las mujeres y para que esta experiencia sea una experiencia significativa, una experiencia no violenta, en donde no solo va a ser esta mujer la beneficiada, sino que va a ser ese recién nacido con un fomento del apego y una instancia o un momento único en la vida de esas personas. Ningún nacimiento va a ser igual al otro y solo se nace una vez. Y nunca se ha visto una expresión de éxtasis tal como el de las mujeres que tienen un parto fisiológico después del nacimiento de sus recién nacidos. Por tanto, si tienen cualquier duda o cualquier consulta y necesitan algún apoyo en sus investigaciones acerca de manejo no farmacológico del alivio del dolor en el trabajo de parto y parto, les dejo mi correo y la invitación ya está hecha.